quienes están: Brenda, Evelyn, Nora, Ronnie, Zulma, Cindy Ramos, Carla, Álvaro, estimado Diego, del CISBI, estimado, gustoso saludarlos, Andrea Beatriz, muchísimas gusto saludarlos a todos ustedes, oyeron, Anabelia, Eddie, Giovanni, mi estimada Evelyn, gusto de saludarlas, Marisol, Diego, Kimberly, mi estimada Wendy, buenas tardes a todos, oyeron, a los que logré saludar en la universidad el día de ayer, fue un verdadero gusto poderles volver a ver, mi estimada Betsabe, Lucía, fue un gusto volvernos a ver. Este tema de la pandemia, como todos sabemos, pues no nos permite un acercamiento ni nos ha permitido convivir y compartir como hubiésemos querido, pero ayer pues fue una bonita ocasión para poder saludar a algunos de ustedes. No pude llegar a la universidad pues a una hora más temprana por compromisos adquiridos previamente, pero a los que todavía logré saludar en horas de la noche fue un verdadero gusto. ¿Oyeron? Mi estimado Wendy, gustazo saludarla. Un poquito trasnochados, ¿verdad, Wendy? Pero gusto saludarlos, mi estimado Josué. Bienvenidos todos a la clase del día de hoy. Bueno, jóvenes, Buenas realmente tardes, nos quedan ya. Buenas disculpe, aquí tardes, me mi estimada. saluda Brenda Surama. Fíjese que yo soy la persona que ha tenido problemas con el segundo parcial en la cartera virtual. Todavía me sigue apareciendo que no me presenté. Y usted me dijo de que hoy iba a haber una resolución de mi caso. Sí, mi estimada Brenda, fíjese que en su caso muy puntualmente vamos a tener que hacer un examen extraordinario porque revisé personalmente y no aparece su examen, mi estimada Brenda. No sé si no se entregó a tiempo, temas de no sé qué conexión. pasaría porque yo inclusive al auxiliar le envié la captura donde envié mi examen. Pero por eso le dije, la solución se me ocurrió en la clase pasada, decirle que me volviera a examinar, que yo no tenía ningún inconveniente para buscarle una solución. Sí, mi estimada Brenda, yo digo que el próximo miércoles hacemos el ¿A examen, qué ¿no? hora, licenciado? Disculpe. Sería tal vez esta hora, la hora de clase, a las 18 horas, hacemos el examen, considerando que estamos a tiempo todavía previo a llegar al examen final, ¿verdad? Exactamente. Y yo se lo comento siempre con Javier, o yo, no tenga pena, pero sí había sido el caso y lastimosamente pues no encontré el examen. Gracias, licenciado. Y Bueno, muchísimas gracias porque hoy sí me llegó el link. va, perfecto, mi estimada Brenda, estamos ahí a la orden entonces. Bueno, jóvenes, nos quedan escasas 2 clases. Los temas que tenemos que ver, pues no son tan complicados, son temas sencillos. Así que, pues vamos a proceder el día de hoy a iniciar con la clase respectiva para avanzar con el tema que tenemos pendiente. Entonces, voy a iniciar la grabación. Recording in progress. Bueno, jóvenes, en la clase anterior vimos el tema de la declaratoria de legalidad o la ilegalidad de la huelga, ¿sí? Vimos ese tema en el cual, pues, básicamente el juez entra a analizar si se llenan los requisitos que establece los artículos respectivos del código con respecto a el número de trabajadores que tienen que apoyar el movimiento, si se han agotado las fases de conciliación previas y demás. Todo lo que establece el 239 y 241. Bueno, vimos también que la huelga ilegal es aquella que se da cuando no se cumplen los presupuestos contenidos en esos 2 artículos y también analizamos el tema de la huelga ilegítima o la huelga de hecho. Vimos posteriormente también el tema del paro, ¿sí? El paro legal, el paro ilegal y sus respectivas consecuencias. Bueno, habiendo entonces, vamos a regresar al tema de la huelga, habiendo entonces ya analizado el tema de si una huelga es legal o ilegal, vamos a ver que los trabajadores tienen un tiempo determinado para efectivamente poder estallar la huelga correspondiente. Entonces, para el efecto, vámonos por favor al artículo 395, ¿sí? Vamos al código todos. Artículo 395. Bueno, ¿qué nos establece la 395? Nos establece, vamos a darle lectura. Si no hubiere arreglo o no se hubiere suscrito compromiso de ir al arbitraje,
los trabajadores gozan de un plazo de 20 días, subrayan ahí el plazo, para declarar la huelga calificada de legal, ojo ahí, contados a partir del momento en el que se les notifique la resolución de la sala confirmando el pronunciamiento del juez. Pasado este término, sin haberlo declarado, deben acudir al arbitraje obligatorio. Igual regla rige para los patronos, pero el plazo para declarar el paro es de 3 días y se comenzará a contar desde el vencimiento del mes a que refiere el artículo 246. ¿Se recuerdan que en el 246 nos establece que cuando un patrono quiere ir a paro, tiene que avisarlo con un mes de antelación a sus trabajadores? Bueno, veamos pues. Fracasa la conciliación, se agota la misma, tenemos 24 horas, se recuerdan ustedes, de conformidad con el 394, tenemos 24 horas para que cualquiera de los delegados le pida al juez que se pronuncie sobre la declaratoria de la legalidad o la ilegalidad de la huelga. Se recuerden ustedes que el juez resuelve ese auto, vimos que es 3 días que tiene para resolver el auto, lo eleva en consulta a la sala, y si la sala confirma el pronunciamiento del juez en el sentido de decir que efectivamente la huelga es legal, tenemos un plazo de 20 días, ¿sí? El sindicato o el grupo coaligado tiene un plazo de 20 para estallar la huelga, ¿sí? Para efectivamente cesar en las actividades, para efectivamente, es decir, paralizar el trabajo de una empresa o institución. La ley deja este margen de 20 días porque obviamente hay que agotar un paso previo que es el siguiente. Vámonos al artículo 222, artículo 222, literal F, artículo 222, literal F. El 222 nos establece, son atribuciones exclusivas de la Asamblea General, literal F, decidir el ir o no a la huelga una vez declarada legal o justa, en su caso por el tribunal competente. Es decir, entonces la sala confirma el pronunciamiento del juez, determina que la huelga es legal y existe un plazo de 20 días para que obviamente los representantes de los trabajadores y los líderes sindicales convoquen a una asamblea del sindicato y en asamblea se decida si finalmente se va o no se va a la huelga. Vean, obviamente el tema de decidir ir a la huelga es complicado, más allá de la paralización de labores y demás, porque hoy justamente vamos a ver las consecuencias de que una huelga sea declarada injusta. Nos vamos a dar cuenta que cuando un grupo de trabajadores decide ir a la huelga, digamos, básicamente se está jugando el todo por el todo, porque está pidiendo que todas sus peticiones sean declaradas con lugar, es decir, se le den los beneficios que él ha estado solicitando, pero por otro lado, si el juez logra comprobar que no les asiste la razón, que la razón le asiste al patrono, tiene consecuencias para los trabajadores. Por eso realmente la huelga, si bien es cierto, es un brazo, les decía yo, el brazo del derecho colectivo, y es el arma que tienen los trabajadores para presionar, para negociar frente al patrono, sí es un arma que hay que utilizar con mucho cuidado porque puede tener un efecto contraproducente. Obviamente ustedes ya en su ejercicio profesional, primero Dios, tendrán la oportunidad de asesorar sindicatos y demás, si les gusta esta rama del derecho, pero sí habría que evaluar que si de verdad no hay una certeza que le asiste la razón, y uno quizás se va a guiar solo por un tema de enojo frente al patrono, esto puede tener consecuencias complicadas, como lo vamos a ver a continuación. Bueno, entonces vemos aquí que a partir de que la sala confirma el fallo del juez diciendo que la huelga es legal, existe un plazo de 20 días para ir a la asamblea, que la asamblea apruebe ir a la huelga y efectivamente hacer la paralización de labores. Estamos viendo aquí que sí, agotado este plazo de los 20 días, no se estalla la huelga, obligatoriamente hay que acudir al arbitraje, ¿sí? Me dicen si hay dudas. Y estamos viendo que para el caso de los patronos, de conformidad con el 246, nos dice que una vez declarada la huelga legal, tiene que dar aviso
30 días de antelación a los trabajadores para que puedan dar cualquiera de las partes por terminada la relación de trabajo, y posterior al vencimiento de ese mes tiene 3 días para efectivamente hacer estallar el paro. Bueno, continuemos. 396. Si dentro de los términos mencionados en el artículo anterior se declarara la huelga o el paro, en su caso, cualquiera, ojo que nuevamente nos dice que cualquiera, no pone mayor requisito, cualquiera de los delegados de las partes puede pedir al juez, al respectivo juez, en cualquier momento posterior a dicha declaratoria, que se pronuncie sobre la justicia o injusticia del movimiento, para los efectos que indican los artículos 242 y 252. El pronunciamiento deberá hacerlo el juez dentro de los 15 días, ojo que hay otro plazo, aquel en el que se solicitó. Para el efecto podrá pedir a las partes las pruebas que considere necesarias y si lo estima oportuno recabará dictamen técnico económico del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el que está obligado a rendirlo en el término de 10 días. Vamos al siguiente párrafo. Calificada de justa una huelga o injusto un paro, el juez deberá tomar las medidas necesarias tendientes a garantizar y hacer efectivo el pago de las responsabilidades determinadas en el artículo 242, párrafo segundo, y 252, último párrafo. Bueno, entonces ya vimos acá que cuando efectivamente se haya estallado la huelga, ya está en un movimiento de huelga y hay paralización de labores. Ojo, que la ley no establece cuál es el plazo, que una vez ya la huelga siendo ejecutada, no establece dentro de qué tiempo los trabajadores o el patrono pueden solicitar que una huelga o un paro sean declarados justos. Simplemente deja abierta la posibilidad que en cualquier momento cualquiera de los delegados puede solicitarle al juez que se pronuncie sobre la justicia o injusticia de la huelga, o en su caso, justicia o injusticia del paro. Y que una vez hecha la solicitud, el juez tiene 15 días para pronunciarse. Y vemos que el 396 faculta al juez para pedir toda clase de información, ¿sí? Las pruebas que considere oportunas para resolver el conflicto. Siempre utilizamos el ejemplo más clásico, que es el tema del aumento de salario. El juez podría en algún momento pedir, ¿qué les digo?, las cuentas monetarias o los estados de cuenta bancarias de una empresa, o pedirle dictamen técnico al Ministerio de Finanzas Públicas si fuera una institución sobre el presupuesto de alguna entidad, algo, digamos, que le permita efectivamente verificar si lo que están solicitando los trabajadores puede o no puede cumplir el patrono, ¿sí? En esos 15 días el juez tiene amplias facultades para recabar las pruebas que considere oportunas para decidir si se otorga o no los beneficios que está solicitando el trabajador. Por eso esos 15 días son claves y reitero, utilizamos el ejemplo del salario, pero podría ser los otros ejemplos que hemos utilizado, que pida la ampliación de vacaciones, le puede pedir a los trabajadores cómo cubrirían un periodo mayor de trabajadores, quién cubriría el espacio del trabajador que se va más días de vacaciones, o si efectivamente no le causa un perjuicio a la empresa o a la institución que alguien en vez de 15 días tenga 18 de vacaciones al año, etc. En este periodo, el juez debe determinar por todos los medios que estén a su alcance y que él considere, sí, las pruebas pertinentes para decidir, reitero, si una huelga es justa o injusta, o si un paro es justo o injusto. Aquí ya estamos en esa parte final del conflicto, en donde el juez entra a valorar las pruebas que pudo haber recabado o que le hubieran aportado las partes, y en la cual va a decidir a cuál de las dos partes le asiste la razón, si a trabajadores o a patronos, ¿sí? Me dicen si hay dudas ahí. Vámonos entonces al artículo 242. Vámonos ahora al artículo 242. Si hubiera alguna duda, me cuentan, por favor. Artículo 242. Ojo aquí, pues, jóvenes. Reitero, aquí ya el juez nos declaró la legalidad de la huelga, es decir, se llenan los requisitos para ejecutar la huelga efectivamente. Pero ahora en esta etapa procesal ya el juez va a decidir si le asiste o no la razón a los trabajadores, o en el caso del paro,
a los patronos. Vamos a dar lectura entonces al 242. Es justa la huelga cuando los hechos que la motivan son imputables al patrono por incumplimiento de los contratos individuales o colectivos de trabajo o del pacto colectivo de condiciones de trabajo o por la negativa injustificada a celebrar este último u otorgar las mejoras económicas que los trabajadores pidan y que el patrono esté en posibilidades de conocer. Es injusta la huelga cuando no concurre ninguno de estos motivos. Bueno, entonces ya vemos aquí que la huelga puede ser por el incumplimiento de un contrato individual o contrato colectivo de trabajo, por el incumplimiento de un pacto colectivo de trabajo o por la negativa de otorgar este, que es básicamente el ejemplo que hemos estado manejando. El grupo de un sindicato plantea ya sea un pacto colectivo o la mejora de un pacto colectivo ya existente y el patrono se ha negado durante todo el proceso a acceder a las peticiones, ¿sí? Entonces, lo que les decía, aquí el juez ya valora en estos 15 días que tiene, por ejemplo, podría ser el caso, ¿sí? De que revisa los estados financieros de la empresa, si es una institución revisa el presupuesto, ve las cuentas bancarias, la ejecución del presupuesto y determina que es válido la solicitud de los trabajadores, que están pidiendo un aumento del 10% general de los salarios y evidencia al juez que efectivamente el patrono está en posibilidades de dar dicho aumento. En este caso, declararía que la huelga es justa. Por el contrario, si el patrono advierte que realmente no hay liquidez en las cuentas bancarias de una empresa o si advierte que una institución tiene el presupuesto que ha tenido durante los últimos 20 años, que no ha habido aumento y que realmente la ejecución del ministerio, de la institución, es de un 95, 100% anualmente y realmente no alcanza para más, declararía entonces la injusticia de la huelga, ¿sí? Me dicen, por favor, si va quedando claro o si hay dudas. Bueno, ahora las consecuencias de la justicia o injusticia de la huelga. Si la huelga se declara justa, los tribunales de trabajo y previsión social deben condenar al patrono al pago de los salarios correspondientes a los días en que estos hayan holgado. Los trabajadores que por la naturaleza de sus funciones deben laborar durante el tiempo que dure la huelga tendrán derecho a doble salario. Aquí creo que vamos hablando algo donde preguntaba Evelyn la vez anterior. Bueno, los efectos de la huelga, que la huelga sea declarada justa. En primer lugar, se accede a las peticiones de los trabajadores. Regresamos al ejemplo. Si se está negociando un pacto colectivo de condiciones de trabajo en donde se busca un aumento del 10% de salarios, 3 días más de vacaciones al año y un bono el mínimo son 15 días por graduación profesional. Como hay muchas instituciones que cuando alguien se vaya a graduar, se le dé un bono de 2,000 quetzales para impresión de tesis, papelería, etc. Si la huelga es declarada justa, el juez otorga u obliga al patrono a suscribir el pacto para determinar esos beneficios en favor del trabajador. Además, no importa si la huelga duró 5, 10, 15 o 20 días, el patrono se verá obligado a pagarle el salario a los trabajadores que holgaron y además los trabajadores que por la naturaleza del trabajo, como lo vamos a ver más adelante, hubieran trabajado doble, tendrán derecho a doble salario, ¿sí? Ahora, por el contrario, vamos al tercer párrafo. Si la huelga se declara injusta, es decir, no le asiste la razón a los trabajadores, sino que tenía razón el patrono, como el ejemplo que vimos anteriormente, los trabajadores que hayan holgado no tendrán derecho a salario por el tiempo que dure la huelga y los que hubieran laborado no tendrán derecho a salario doble, ¿sí? Veamos que en este caso, en el caso de que la huelga fue declarada legal, pero finalmente es declarada injusta, el trabajador se perjudica en el sentido de que no le pagan los días que haya holgado. Si la huelga duró 15 días, el patrono se libera de la responsabilidad de pagarle salario por esos 15 días. Y si hubieron trabajadores que por la naturaleza del trabajo tuvieron que trabajar mientras duraba la huelga, no tienen derecho a pago doble, sino que únicamente al salario que les corresponde. Entonces,
Veamos que la diferencia aquí, sí, que si la huelga fue declarada legal, pero injusta, no faculta al patrono para despedir al trabajador, como sí sucede cuando ocurre una huelga ilegal o una huelga ilegítima, ¿sí? Estemos atentos ahí con esa diferencia, por favor. ¿Vamos bien hasta donde estamos? ¿Alguna duda o consulta? Los maestros, digo yo, al menos para enterarse quién van a tener de alumnos, que ver el panorama. Perfecto. Bueno, excelente. Pues ahorita fíjate que los pastores creo que van a... Buenísimo. Ahora entonces, vamos entonces, al paro. Regresemos al paro en el caso de los patronos. Vámonos, por favor, al artículo 252. Sí, artículo 252. Paro justo es aquel cuyos motivos son imputables a los trabajadores e injusto cuando son imputables al patrón. Es decir, si el patrono decide ir a un paro porque los trabajadores están laborando mal o están haciendo exigencias irracionales, no quieren trabajar, qué sé yo. Si el patrono dentro del paro solicita que el juez se pronuncie sobre la justicia del paro y el juez logra comprobar que es culpa de los trabajadores, el paro va a ser declarado justo. Si el juez logra determinar que al patrón no le asistía la razón, es decir, que provocó o fue a un paro, ¿sí? Sin que los trabajadores tuvieran culpa, el paro será declarado injusto. Vamos al segundo párrafo. Si los tribunales de trabajo y previsión social declaran que los motivos de un paro legal son imputables al patrono, es decir, injusto, este debe pagar a los trabajadores los salarios caídos a que se refiere el inciso B del artículo anterior, ¿sí? Entonces, si el patrono ejecuta un paro, ¿sí? Si el paro es declarado legal y efectivamente paraliza labores, pero finalmente es declarado injusto, si el paro duró 5, 10 o 15 días en el cual los trabajadores no pudieron laborar, si el paro es declarado injusto, el patrono está obligado a pagarle los salarios correspondientes a los trabajadores. En caso de paro legal declarado justo por dichos tribunales, procede el despido de los trabajadores sin responsabilidad para el patrón. Aquí opera más o menos como el caso de la huelga ilegal o la huelga ilegítima. Si el patrón demuestra dentro del proceso que el paro legal es además justo, es decir, que él tuvo que paralizar labores por culpa de los trabajadores, la ley le faculta para que los despida sin responsabilidad de ningún tipo. ¿Sí? Entonces, bueno, recapitulando, jóvenes, termina la etapa de conciliación, no hay ningún acuerdo, se recuerdan ustedes que hay 24 horas para que cualquiera de los delegados le solicita al juez que se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad de la huelga o el paro, dependiendo si son trabajadores o si son patronos. Bueno, el juez, se recuerdan, tiene que emitir un auto que es dentro de los 3 días siguientes y una vez emitido ese auto, lo eleva en consulta a la sala de trabajo y previsión social correspondiente, la que tiene que revocar o confirmar esa resolución. Si la confirma, a partir de que se les notifica a los interesados, tienen 20 días, ¿sí?, para ejecutar, en el caso de los trabajadores, la huelga. Pero ya vimos que en esos 20 días tienen que primero convocar a una asamblea general del sindicato. La asamblea decide si ir o no a la huelga, la ejecutan efectivamente. Si transcurren los 20 días y que hayan ejecutado la huelga, obligatoriamente tienen que ir al arbitraje. Al día 21, recuérdense que estamos en días y horas hábiles. Al día 21 ya no pueden ejecutar el paro de labores, tendrían que ir obligatoriamente al arbitraje. Y si deciden ejecutar la huelga, en cualquier momento, la ley no estipula plazo, en cualquier momento de la paralización de labores, pueden pedirle al juez que se pronuncie sobre la justicia o injusticia de la huelga. ¿Sí? El juez tiene 15 días para resolver, dentro de los cuales puede recabar todas las pruebas que considere necesarias
incluido un informe al Ministerio de Trabajo y Previsión Social que tiene la obligación de rendírselo en el término de 10 días, ¿sí? Para emitir su pronunciamiento respectivo. Si la huelga es justa, el patrono se ve obligado a suscribir el convenio o el pacto colectivo de condiciones de trabajo y efectivamente dar las mejoras a los trabajadores. El tiempo que hubieran holgado los trabajadores, el patrono se los debe pagar. Y si hay trabajadores que por la naturaleza del servicio trabajaron durante el tiempo de la huelga, el patrono tiene que pagarles el doble. Si la huelga es declarada injusta, el patrono no está obligado a pagar salarios durante los días que no trabajaron y además los trabajadores que laboraron durante ese tiempo no tienen derecho a pago doble, ¿sí? Eso del lado de la huelga. Y del lado del paro, ¿se recuerdan ustedes que el patrono tiene la obligación de dar 30 días de antelación, el aviso de que va a ir al paro? Una vez vencido este mes de antelación, tiene 3 días para efectivamente paralizar las labores y si el juez determina que el paro es justo, el patrono tiene la posibilidad de despedir a los trabajadores sin responsabilidad de su parte. Pero si el juez estima o resuelve que el paro es injusto, el patrono tiene la obligación de pagarle a los trabajadores los salarios que dejaron de recibir durante los días que la empresa se encontraba cerrada. ¿Dudas o consultas, jóvenes, en todo este tema de la huelga justa e injusta y el paro justo e injusto? Un café a la consultas? casa. Dicen, no, es que no le gusta. Todo claro, licenciado. ¿Por qué los mandan a Gracias, trabajar? Buenas noches. Yo solo tengo noches. dudas en los 15 y 20 días que menciona ahí. ¿Esos son días hábiles? ¿Son días corridos? Recuérdese que estamos dentro del conflicto, mi estimadísima, perdón, no vi quién me preguntó, dentro del conflicto colectivo de carácter económico social y por ende son días y horas hábiles. Días y horas hábiles. Pasó 3 años el primero. Pobrecito tenía algún problema. Gracias. ¿Estamos ahí? Pero tampoco no le dan Lamento. problemas que tienen. Sí, gracias. Muy amable. Excelente. ¿Alguna otra duda o consulta, jóvenes? Me cuentan si va quedando claro. Bueno, finalmente dentro de este tema vamos a ver algunas limitantes que en algunos casos pueden existir para acudir al tema de la huelga, ¿sí? Vamos al artículo 243, artículo 243, ¿qué nos establece acá? No podrá llegarse a la realización de la huelga a los trabajadores de las empresas de transporte mientras se encuentren de viaje y no hayan terminado este. Es decir, si son empleados, sí, de empresas de transporte, digamos, trailers que lleven contenedores, un ejemplo de Izabal para Guatemala y viceversa. Si los trabajadores de la empresa deciden estallar una huelga, estos no pueden efectivamente ir a la huelga mientras no terminen el trayecto respectivo. Supongamos que viene por Zacapa un tráiler y le avisan al trabajador, dice, mira, en la asamblea se decidió y efectivamente a partir del día de hoy estallamos la huelga. Él no puede holgar en ese momento porque la ley lo obliga a concluir el viaje, pensando en que obviamente pueda traer productos perecederos o pueda traer bienes de consumo, cuestiones necesarias para la sociedad. Entonces tienen esa limitante, ¿vieron? Tienen que terminar el transporte y hasta entonces pueden paralizar labores. B, por los trabajadores de clínicas, hospitales, higiene y aseo público y los que laboren en empresas que proporcionan energía motriz, alumbrado, telecomunicaciones y plantas de procesamiento y distribución de agua para servicio de las poblaciones, mientras no se proporcione el personal necesario para evitar que se suspendan tales servicios sin causar un daño grave e inmediato a la salud, seguridad y economía pública. Los trabajadores de todos estos servicios que, digamos, de alguna manera la ley los considera básicos, hospitales, el alumbrado público, la distribución de agua, etcétera, todos los que aquí se han mencionado, pueden paralizar labores siempre y cuando hayan establecido un sistema de turnos que no afecte el desenvolvimiento
del servicio, ¿sí? O sea, sí pueden holgar, pero primero deben determinar un sistema de turnos que garantice que efectivamente los servicios se van a continuar prestando. Sigamos con la lectura, saltémonos aquí la literal C, la dejamos para el final y nos establece: cuando se trate de alguno de estos servicios, el tribunal que conoce el conflicto previo a resolver la solicitud a que se refiere el artículo 394 de este código, es decir, sobre la legalidad o la ilegalidad de la huelga, y solo cuando se hayan llenado los requisitos establecidos para pronunciarse sobre la legalidad de la huelga, convocará a las partes en conflicto a una audiencia que se celebrará, ojo ahí con el plazo, dentro de las 24 horas siguientes a las notificaciones respectivas para que se establezca un servicio mínimo mediante turnos de emergencia. Bueno, si se trata de un hospital, reitero, si se trata de la empresa eléctrica, de Nerhuate, si se trata del servicio de distribución de agua, cualquiera de los que establece la literal B, ¿sí? La ley establece que, bueno, recuérdense que cualquiera de las partes dentro de las 24 horas de fracasada la conciliación, cualquier delegado puede pedir al juez que se pronuncie sobre la legalidad o la ilegalidad de la huelga. El juez, al ver la solicitud, advierte que es alguna de estas empresas contenidas en la literal B y entonces convoca a una audiencia por el plazo de 24 horas para que patrono y trabajador asistan y de común acuerdo fijen un rol de turno, ¿sí? Aquí nos vamos a encontrar que el juez les va a decir, obviamente, señores de la empresa de energía eléctrica, me están pidiendo que me pronuncie sobre la legalidad o la ilegalidad de la huelga. Los requisitos se llenan, pero previo, obviamente, a determinar la legalidad y que eso pueda provocar que la huelga efectivamente se estalle, es necesario que ustedes establezcan un rol de turno, ¿sí? Patrono y trabajador se pongan de acuerdo en cuál sería el mínimo de trabajadores que deben laborar en la empresa para no mermar los servicios. Como es muy factible o muy probable que estando dentro del conflicto las cuestiones no estén bien entre patronos y trabajadores y probablemente no se pongan de acuerdo porque evidentemente el patrono no estará contento que los trabajadores estén buscando paralizar labores, entonces nos encontramos con el siguiente supuesto. Sigamos con la lectura del 243. En ningún caso se emitirá pronunciamiento judicial sobre la legalidad de la huelga si no se ha cumplido previamente con fijar el servicio mínimo a que se refiere este artículo. Los turnos de emergencia para asegurar la prestación de un servicio se fijarán entre el 20, ojo ahí con el porcentaje, entre el 20 y 30% del total de los trabajadores de la empresa, establecimiento o negocio de que se trate, o en los casos de huelga gremial de los trabajadores de la misma profesión u oficio dentro de cada empresa, establecimiento o negocio. El tribunal competente procederá de la misma forma, aun cuando la huelga no concierna a un servicio esencial, según la definición precedente, literal B del artículo, cuando la misma por su duración o repercusiones adquiera tal dimensión que haga peligrar la vida, la salud o la seguridad de toda o en parte de la población. Es decir, entonces, si es una de estas empresas descritas en la literal B del artículo 243, antes de pronunciarse sobre la legalidad o la ilegalidad de la huelga, el juez los convoca para una audiencia que se debe dar dentro de las 24 horas siguientes, en la que le pide a patrono y trabajadores que se pongan de acuerdo en el rol de turnos, y si estas no se ponen de acuerdo, estas partes, patrono y trabajador, el juez de todas maneras va a fijar el rol de los turnos. Por eso en ningún caso emitirá pronunciamiento judicial sobre la legalidad de la huelga si no se ha cumplido previamente con fijar el servicio mínimo a que se refiere este artículo. Y continúa lo que ya leímos, los turnos de emergencia para asegurar la prestación de un servicio mínimo se fijarán entre el 20 y el 30% del total de los trabajadores de la empresa. Si no hay un acuerdo, previo a emitir
el auto que declara la legalidad o la ilegalidad de la huelga, el propio juez puede fijar el rol de turnos, ¿sí? A efecto de que no haya una merma en los servicios, reitero, que pueden ser considerados básicos como la luz, el agua u obviamente la salud, ¿sí? Me dicen si hay dudas o consultas. Y finalmente regresamos a la literal C del artículo 243 y aquí sí encontramos con la particularidad. Regresemos al inicio del artículo 243. No podrá llegarse a la realización de la huelga, recuérdense, los servicios de transporte mientras estén en tránsito. B, los servicios básicos mientras no se fije el rol de turno. Pero vean la literal C, no podrán realizar la huelga, C, las fuerzas de seguridad del Estado. Ahí no existe para dónde. Aquí no hay excepción. Las fuerzas de seguridad del Estado no pueden acudir a la huelga. En todo caso, en el planteamiento de un conflicto, que ahí también hay aplicaciones a veces controvertidas en cuanto a las fuerzas de seguridad, en cuanto a si pueden o no plantear un conflicto, pero en este caso específico que estamos viendo ahorita, ellos no podrían acudir a la huelga, tendrían que obligatoriamente acudir al arbitraje, como lo vamos a ver en la clase siguiente. Ellos no tienen la posibilidad de acudir a la huelga, a ellos forzosamente el código los envía hacia el arbitraje, les da una prohibición expresa de ejecutar la huelga. Entonces, recapitulando, jóvenes, lo que vimos hoy y un poco lo que vimos las clases anteriores. Culminada la fase de conciliación, tenemos 24 horas para que cualquiera de los delegados le pida al juez que se pronuncie sobre la legalidad o la ilegalidad de la huelga. Acuérdense que tenemos que ver en el caso de la huelga los requisitos del 239, 241. El juez tiene que emitir un auto que se resuelve entre los 3 días siguientes. Ese auto se eleva a la sala y la sala finalmente confirma o revoca la resolución del juez. Si confirma que la huelga es legal, vámonos al 395. El sindicato o grupo coaligado tiene 20 días para estallar la huelga, es decir, para efectivamente paralizar labores. Dentro de estos 20 días, de conformidad con lo que establece el artículo 222, literal F, tienen que convocar a una asamblea de trabajadores y es la asamblea la que decide si ir o no a la huelga. Reitero, recordemos lo delicado que puede ser que una huelga sea declarada injusta porque estamos frente a la amenaza de no cobrar 1, 3, 5 o 7 días de salario, lo que haya durado la huelga. Y una vez que se haya efectivamente paralizado labores, en cualquier momento cualquiera de los delegados puede pedirle al juez que se manifieste sobre la justicia o la injusticia de la huelga. Una vez solicitado el pronunciamiento, estamos ahorita en el 396, el juez tiene 15 días, dentro de los cuales puede recabar las pruebas que estime pertinentes para pronunciarse sobre si la huelga es justa o injusta. Si es justa, regresamos al 242. Si es justa, los trabajadores tienen derecho. Y bueno, en primer lugar, el patrono queda obligado a cumplir con lo que están solicitando los trabajadores, ¿sí? Se ve obligado, si la huelga es declarada justa, a efectivamente brindarle lo solicitado por los trabajadores, ¿sí? Además de ello, van a cobrar los días que han holgado y los trabajadores que hubieran laborado durante esos días tienen derecho al pago doble. Vimos que si se trata de empresas de transporte, no pueden ejecutar la huelga si se encuentran en tránsito. Si se encuentra contenido en alguno de los servicios contenidos en la literal B del 343, tienen que, en una audiencia de 24 horas que fija el juez, ponerse de acuerdo sobre el rol de turnos, y si estos no se ponen de acuerdo, lo puede hacer de oficio el juez, respetando ese 20 o 30% mínimo que requiera el servicio para que no se interrumpa y poder entonces ya declarar la legalidad de la huelga. Y finalmente, bueno, perdón, y entonces serían los 3 escenarios. Se les dan los derechos, se les paga salario y a los que hubieran trabajado se les paga doble. Recuérdense que las horas extras se pagan a 1.5, aquí estamos hablando que se les pagaría a los trabajadores
el doble, ¿sí? El doble de lo que Cerrar cobraran pensum. normalmente. Y en el caso del El paro, otro pues es lo año mismo. cierro pensum. Tiene el patrono que termino darle todos los 30 días cursos. de aviso a los Pero de trabajadores. ahí, después Una de vez que se terminar, vencen esos 30 empieza días, la tiene 3 tesis para días para graduarse. efectivamente ejecutar Son como el otros 2 paro años. correspondiente. Si el paro es declarado justo, el patrono puede Sí, ya no. despedir a los trabajadores sin responsabilidad de su Eso parte. ya no me Si el atrajo, pero paro la es tesis. declarado injusto, se ve en la obligación de Sí. pagarle el salario a los trabajadores por el tiempo que la institución o empresa hubiese parado labores. Ajá. Dudas o consultas, jóvenes, que aquí estaríamos terminando la fase, la Era parte del el- conflicto colectivo de carácter económico Sí, yo social, creo que sí. desde el punto de vista de la huelga y del paro. Pendiente de ver el último tema que sería el arbitraje. ¿Dudas o consultas aquí, jóvenes? Ya me cansé. Buenas noches, Lee, ¿cómo estamos? Saludos. Mire, yo Adelante, ni adelante, mi estimado. En el 243 se da una peculiaridad con Zuleta respecto está a estudiando. transporte. Ujú. Zuleta. Si bien recordamos y hemos visto casos durante huelgas que se dan, ya sean legales o ilegales, algunos transportistas son obligados a entrar a Está huelga conmigo. sin la voluntad de ellos. No, ¿Ustedes tienen estudiando. alguna Bueno, consecuencia estudiando aquí porque los fuercen? en mis clases. Sí, mi estimado Giovanni, recordemos que no existe la obligación de acatar órdenes ilegales. En este caso, la base de ellos para no detener su marcha es el artículo 243. Supongamos que ellos acceden a presiones y paralizan la ruta, supongamos que se quedan en Zacapa y resulta que traían, ¿qué les digo yo? Algún producto que venza rápido, no se me ocurre ahorita, algo, no sé, fideos, pastas que vencen en pollo, gracias, ahí. Pollo, que se descomponga en 3 o 4 días, van a tener una responsabilidad sobre el producto que se perdió, porque por eso la ley prevé que, como reitero, pueden traer productos perecederos o bienes de consumo de primera mano, entonces que las labores las puedan paralizar hasta que efectivamente hayan entregado el producto. Ese es el espíritu de la norma. Entonces, si ellos paralizan labores, mi estimado Giovanni, sí incurren en responsabilidad que serán de otra índole, civiles o probablemente hasta penales, pero sí incurren en una responsabilidad, mi estimado Giovanni. Hasta refa le llevaba cuando era maestra. El problema es que los fuerzan con violencia y fuerza, ¿verdad? Porque cuando iba a cuidar allá. Sí, aquí entramos a un plano fuera de lo que regula el código. Se recuerdan que siempre hemos platicado que una cosa es lo que regulan las leyes y otra muy distinta lo que en la práctica de nuestro precioso país sucede, ¿verdad? Por ejemplo, vemos que aquí hay protecciones, o sea, otro ejemplo que tal vez no me quiero salir de contexto por su pregunta, pero por ejemplo, existe un conflicto colectivo de carácter económico, social, y miren ustedes, vean el Estado, está lleno de esos casos. De todos modos, a pesar de que hay prevenciones, de todos modos los despiden. ¿Y qué sucede? Solicitan la reinstalación y ahí está después el Estado pagando millones y millones y millones en salarios caídos, ¿verdad? Entonces, sí, son muchos temas que se dan así, mis estimados amigos. Yo, mi estimado Giovanni, suceden en la práctica, pero aquí, hablándolo legalmente, no procede. Él puede tener responsabilidades. Excelente, muchas gracias. ¿Alguna otra duda o consulta, jóvenes? Buenas noches, Lee. Que les saluda Brenda Surama. Solo tenía una duda. En el caso de que hubiera despido a los trabajadores y no existiera sindicato, ¿ahí los volverían a reinstalar o qué pasaría ahí? Si están dentro de un conflicto y hay apercibimiento, sí, les asiste la reinstalación, mi estimadísimo. Aunque Si no ya haya se planteó sindicato. Sí, no importa. Si ya se planteó el conflicto, el juez dicta las prevenciones correspondientes. Recuérdense que la desventaja del grupo coaligado es que no existen las prevenciones antes, ¿sí? En la etapa de negociación extrajudicial. Es lo que yo les decía cuando vimos el arreglo directo y la vía directa. No existe una protección, aunque les conté que ya existe doctrina legal que los está previendo de protección, pero de conformidad como está en la ley ahorita, no les asiste. Pero una vez planteado el conflicto, aunque no sea un sindicato, 381 se tiene por planteado el conflicto y en ese momento el juez da los apercibimientos respectivos, que es no tomar represalias.
si se despide a un trabajador, aunque no sea de un sindicato, una vez dictadas las prevenciones, le asiste el derecho de reinstalación, mi estimada. Gracias, licenciado, muy amable. ¿Alguna otra duda, jóvenes? En el 243, la justicia, injusticia de la huelga, ¿quedó claro? ¿Queda claro qué es la legalidad de la huelga, donde solo evaluamos los requisitos? ¿Queda claro la justicia o injusticia de la huelga o del paro, donde ya el juez entra a valorar finalmente a quién le asiste la razón y sus consecuencias? ¿Queda claro todo? Sí. Dice Edgar Lee, buenas noches, disculpe una molestia, para nuestro examen final se va a evaluar todo el contenido o solo lo que hemos visto hasta el momento. Veríamos básicamente solo lo que entró, lo que vimos después del segundo parcial, mi estimadísimo Edgar, aunque recuérdense que este curso tiene la particularidad que casi que lo que vimos en el primer parcial va inmerso en lo que vamos viendo en este final. Pero realmente aquí, lo que siempre les he dicho, código, jóvenes. Si se han dado cuenta, todo es código. Es un curso eminentemente práctico. Todo está en el código, jóvenes. ¿Alguna otra duda o consulta? ¿Cuándo es el examen, Lick? Que el calendario no está bien, creo yo. No sé si ya lo publicaron, les soy honesto, no he visto si ya lo publicaron. No tengo necesidad. Ahí sí les quedó mal, no he visto si ya lo publicaron. Creo que no, Cindy Ramos aún no, creo que no lo han publicado. Nos enviaron a los profesores un proyecto, pero no estaba firmado, entonces no lo podemos socializar porque no sé realmente cuándo nos toca, mi estimadísima. Recuerdo cuando su servidor era secretario académico, empezábamos los exámenes en la quincena. Es decir, ahorita empezaríamos el 15 y sería del 15 al 26 que se realizarían los exámenes, pero no sé, realmente ahorita no nos han confirmado esa información. Yo esperaría que, dice Evelyn, es que dice sección antigua. Ah, bueno, entonces sí, no, ellos tienen una coordinación distinta a la nuestra, ¿vieron? Entonces seguramente no es nuestro calendario, jóvenes. Entonces estará al pendiente el próximo miércoles, ya que el lunes no tenemos clase porque es el descanso, el Día de los Santos, y vamos a degustar todos el delicioso fiambre. No sé si a ustedes les gusta, pero particularmente a su servidor le gusta muchísimo el fiambre. Nos veríamos hasta dentro de 8 días. Licenciado, buenas noches. Disculpe una consultita. Adelante, mi estimadísimo. Fíjese que yo me hice el examen extemporáneo, pero con respecto a las notas todavía no. Es que estaba con pena porque así me pasó en el anterior, no me apareció nota y todo el asunto, y tuve que someterme al extemporáneo. Qué bonito. Ah, va, y ahorita ya se realizó el extemporáneo. Ya lo hice, pero o sea, estaba con esta duda, ¿verdad? Porque por el tiempo más que todo, no quiero que me vuelva a pasar lo mismo. Disculpe. No tenga pena. Mañana, primeramente Dios, publicamos las notas, ¿oyeron? De los extemporáneos. Va, muchas gracias, licenciado. No tenga pena. Es como ustedes sabrán, ahí nuestro auxiliar estuvo ayer un tema de participación, pero mañana, primeramente Dios, ya tenemos todo en orden. Entonces, jóvenes, voy a pausar aquí la grabación. Recording stopped. Y si no hubieran más dudas, nos veríamos el día miércoles de la próxima semana, en donde vamos a abordar el tema del arbitraje, que sería básicamente el último tema que nos queda por ver. Adelante. Habían comentado que el próximo miércoles era la elección de la AED. No sé si nos va a afectar en algún modo. Economía, si no estudia economía, estudia derecho. Y como ya estudió una carrera, pues no sé si vayan a suspender clases, mi estimado, pero creo que nosotros sí tendríamos, miren, si el examen es hasta la quincena, no tenemos problema, porque tenemos una semana más. Ahora, si los exámenes inician, como decían ustedes ahí que en el calendario de la sección antigua, ya la segunda semana, ahí sí ya tenemos problema, porque tendríamos que tener sesión forzosamente la próxima semana. El próximo miércoles tendríamos que tener sesión porque ya sería la última previo al examen. Y solo el otro año es de ir de ella, ¿no? Dice Evelyn que la elección va a ser el 5 de noviembre. Ah, bueno, es el 3. No sé, jóvenes, si quieren, vamos a estar al pendiente, pero si el examen, los exámenes empiezan el 8, sí tenemos que tener sesión de trabajo el próximo miércoles. ¿Oyeron? Buenas noches. Adelante, Marisol.
Mire, sería bueno en este caso, como si va a estar mero irregular por las cuestiones de las elecciones, pienso yo, y es mi opinión, ¿verdad? Privados, exámenes, Que si nos pudiera dar algún material, y como ya ve que más que todo está basado netamente en el código. Para la tesis. O maestría. El tema es básicamente lo que hablamos la vez pasada, mi estimada Marisol, es código. Un material sería solo repetirle los artículos del código. Francamente, no le vería yo mucho sentido. Todo lo hemos visto en el código y ya vieron que los exámenes vienen de puro código. Pregunto, código. Sí, la verdad que sí. Ajá, es cierto. Bueno, ¿verdad? entonces, ahí estamos. Sí, pero ya es el último jaloncito. Es el último jaloncito y nos vamos todos a descansar a nuestro fin de año. Ay, sí, bendito sea Dios. Bien, jóvenes. ¿Alguna otra duda? Consulta. Es solo una duda. Si en caso suspenden clase el miércoles, ¿mi examen estaría en la plataforma de Classroom? ¿O cómo Sí, sería? de todo modo lo hacemos miércoles, mi estimadísimo. ¿yo? De Lo que le digo. 6 a 7. Sí, así es, porque ya no tenemos más tiempo. Eso Gracias, tenemos que licenciado. hacerlo sí o sí la otra semana. No tenga pena, mi estimada. ¿Tu hermano está durmiendo? ¿Alguna otra duda? Consulta, ¿Tu hermano está jóvenes. durmiendo? No, eso es todo, muchas gracias. Bueno, entonces nos miramos el próximo miércoles, primeramente Dios, para ver el tema de el arbitraje, que sería el último. Y desde ya, buen descanso y buen fiambre. Que se lo disfruten, ¿bien? Gracias, feliz Feliz noche. noche, licenciado, que descanse. Feliz noche para todos. jóvenes.